transcurso de la presentación. Así que yo quisiera que se sientan cómodos y que sea más bien un conversatorio que una presentación en una sola dirección. Así que les pido que se sientan en la libertad de hacerlo. Ya Darwin lo dijo, pero habrá un examen. Creo que María fue la que lo dijo, perdón. Habrá un examen, así que debemos estar atentos al tema para poder a lo mejor contestar adecuadamente las preguntas que lógicamente no son muy complejas. Y hoy llegaremos hasta el tema de colocación. De hecho, y ahí aprovecho y les presento la agenda que ya le di al cursor y no se movió. Ahora sí. La agenda, pues vamos a separar un espacio para hablar un poco de seguridad. También vamos a definir los materiales, porque todo proceso, ¿verdad? Debemos entender y comprender en qué consisten los materiales, asegurar la calidad, la colocación y el vaciado, acabados, técnicas de curado y la importancia del manejo adecuado de las muestras. Hoy vamos a llegar hasta colocación. Los otros temas vamos a atenderlos el jueves. Por eso es importante que pues, estemos sintonizados el jueves también para atender eso. Así que sin más preámbulos, ¿verdad? Vamos a empezar directamente con la presentación. Aquí esto es un compendio de los comportamientos que salvan vidas que CEMEX ha adoptado a nivel mundial para poder nosotros corregir o erradicar o contribuir a que el virus pues, controle su propagación. Y consisten en 4, ¿verdad? Se dice siempre que se identifiquen los síntomas y se informe, ¿verdad? Porque de esa forma podemos prevenir que otros se contagien y que esto pues siga en aumento. La higiene personal es importante, ¿verdad? La limpieza de manos, evitar tocarse la cara y mantener su lugar de trabajo limpio. Y lo que nos han comentado siempre, ¿verdad? Que toser adecuadamente con el brazo pues es algo sumamente importante. El distanciamiento físico, que se ha demostrado en todo este tiempo que es la medida que más beneficio nos ha dado, y lógicamente pues mientras más lejos nosotros a lo mejor podemos estar, mejor es o menos será la propagación del virus. Y finalmente, como cuarto comportamiento, es cuídate y cuida a los demás, usando su cubrebocas, evitar el compartir artículos personales, inclusive los teléfonos y demás, y quedarse, ¿verdad?, en su vehículo tanto como sea posible, y no compartir vehículos y demás. Así que compartimos estos comportamientos porque, pues, lógicamente, para CEMEX es de suma importancia la seguridad de nuestros colaboradores y también la seguridad de nuestros amigos y clientes. Así que por eso es que entonces trasladamos estos 4 comportamientos a ustedes. Y también, ya desde el punto de vista de seguridad, a lo mejor en obra o en el lugar de nuestro lugar de trabajo, siempre recalcamos la importancia de utilizar los equipos de protección personal. Creo que hay alguien levantando la mano. Carlos, vamos a ver. No sé si María me ayudes. Sí, estoy por aquí, Armando. Déjame. Sí. Creo que alguien levantó la mano. Sí, tenemos a Agustín. Agustín. Ahí está. Hola, Agustín. Yo creo que podemos continuar, Armando. Y entonces, sí, lo dejamos para que hagan las preguntas entonces en el Q&A. Perfecto. ¿Está bien? Ok, seguimos entonces. Bueno, el equipo de protección personal, yo sé que muchos de ustedes ya están familiarizados con esta imagen y con estos equipos, pero nunca está de más recalcar la importancia del uso de ellos. Ahí pues la imagen pues muestra por sí propia lo que pretendemos, ¿verdad? El uso de equipos de protección personal pues puede salvar vidas, ¿verdad? Y eso es lo que pretendemos, que en nuestro lugar de trabajo podamos trabajar de forma segura.
y vuelvo y repito, pues es parte de nuestro ADN el que nuestros colaboradores, amigos y clientes pues trabajen de forma segura. Así que si usted estaba o está en un lugar de trabajo donde requiera esta vestimenta o estos equipos de protección personal, pues su uso podría salvar su vida. Así que, sin más preámbulos, comenzamos con el tema que nos une hoy, y es el concreto como tal. El concreto es un producto, ¿cierto? Y todo producto es resultado de un proceso. Y yo quisiera que hoy, además de hablar del concreto como material y hablar de asuntos técnicos, veamos este tema como un resultado de procesos, ¿verdad? De un sistema de actividades que nos lleven, cada uno colaborando desde nuestros lugares de trabajo o desde nuestros lugares, ¿verdad? De ejecución con el producto, a que el producto finalmente tenga una mejor una calidad, o sea, que mantengamos una calidad. Por ejemplo, yo comparo esto, así como dice ahí, el proceso que es el sistema de actividades que utilizan los recursos para transformar entradas en salidas, y el control de calidad es la parte de la gestión de la calidad orientada a la satisfacción de los requisitos de calidad. Yo comparo esto y haciendo como una media analogía, yo quisiera que hoy viéramos el tema desde el punto de vista de una carrera de relevo en pisticampo. No sé si me hago entender. Esa carrera de relevo lo que pretende es llevar ese batón por cada uno de los corredores y que finalmente ese batón llegue salvo a la meta. Pues yo quisiera ver el concreto como esa forma, como ese batón hoy, que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Una aportación desde nuestros puntos de trabajo, por ejemplo, en los sites de construcción, en la parte de diseño, en la parte del vaciado, de la ejecución del vaciado como tal, del acabado y demás, todos, ¿verdad? Son como una especie de batón que va llevando ese producto a tal punto, ¿verdad? De que cuando al final llegue a la meta, pues continuemos con una alta calidad. Y todos somos responsables de eso. Así que si a lo mejor hacemos esa analogía de lo que acabo de decir del pisticampo, lo llevamos a la parte del concreto como tal, pues lógicamente a lo mejor todo parte de un diseño de mezcla, y ese diseño de mezcla va a ir a la planta, y esa planta va a dosificar esos productos según el diseño de mezcla, y ese producto va a ir en un camión, va a ser transportado por un camión y va a ser depositado en una cimbra o ¿verdad? En un molde, ejecutados por personas como nosotros, ¿verdad? Como ustedes contratistas, y que todos esos elementos, todos esos eslabones van a contribuir que la calidad del producto pues se mantenga desde su inicio, desde su realización, desde su diseño, hasta, ¿verdad? La colocación, que ahí entonces, si a lo mejor lo asociamos con el ejemplo que di en relación a la carrera de relevo, es, ¿verdad? Llevar que esa estructura, cuando usted entregue como contratista esa estructura al dueño, pues cumpla con todos y satisfaga todas esas necesidades, ¿verdad? Como un producto de alta calidad. Así que yo quisiera, con este slide, lo que quiero reforzar es que todos, ¿verdad? Desde un punto u otro, desde algún punto u otro, ¿verdad? Tenemos inherencia en la calidad del producto, y todo comienza desde ese momento. Así que hoy vamos a estar atendiendo los temas relacionados a la definición de los materiales y demás, y vamos a transcurrir, ¿verdad? Toda esta tarde en varios de estos puntos que nos van a ayudar a entender y a reforzar probablemente muchos de esos temas que ya ustedes han visto en la calidad del producto final, que es concreto. Así que sigamos entonces definiendo. El concreto es aquella mezcla de un material aglutinante que normalmente, ¿verdad? Se utiliza el cemento hidráulico como aglutinante, como pega para esos agregados. Que lógicamente todo comienza con el agua. En ese proceso de hidratación, todo comienza ahí a formarse. Y de hecho, ahorita vamos a estar hablando de unos temas técnicos orientados a esto para poder entender un poco más en relación al fragware. Y que eventualmente se le añaden aditivos para controlar con toda probabilidad la forma en que el concreto se verá estéticamente,
y se comportará en su estado plástico, que ahorita lo vamos a ver también, y posteriormente en su estado endurecido. Y los usos comunes, como comúnmente conocemos, en pisos, paredes, elementos estructurales, entre otros. Ahora se hacen hasta tiestos arquitectónicos y demás con este versátil material. Seguimos. Entonces, si seguimos definiendo lo que es concreto como tal, tiene dos estadios. El estado fresco, que es cuando la mezcla no ha sido todavía fraguada, o sea, no ha tenido su fragüe final, ¿verdad? Y tenemos que considerar la manejabilidad, la consistencia, esa masa unitaria, el contenido de aire, los tiempos de fraguado, la segregación, la exudación o sangrado, que todo eso lo vamos a ir definiendo a medida que va pasando la presentación. Y el otro estadio es cuando ya endureció, ¿verdad? Y vemos usualmente, o debemos observar la compresión, la durabilidad y la apariencia, ¿verdad? De esa mezcla como tal, que sin duda, si somos parte de todos esos procesos que ahorita hablábamos, desde el diseño hasta la manufactura, hasta la colocación adecuada y demás, pues llevaremos esa estructura a tener una buena apariencia, una durabilidad correcta y que pueda alcanzar las resistencias o los requerimientos mecánicos que así lo diga la especificación o el diseñador estructural. Así que ahora María va a hablar un poco más en relación al cemento, y entonces dejo a mi compañera María para que atienda este tema. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y por su asistencia. Entonces ahora ya vamos a entrar a ver la parte de los materiales que componen este concreto del que nos estaba hablando Armando. Entonces, el cemento es, digamos, ese material aglutinante que nos va a mantener unidos todos los otros componentes del concreto. Por eso es que es tan importante siempre tener como un buen diseño de mezcla para poder garantizar que la cantidad de cemento que estamos agregando a nuestro producto, ya sea concreto o mortero, sea la cantidad suficiente para evitar pues que se nos empiece a romper o que se empiecen a separar nuestros agregados. Bueno, es el polvo comúnmente gris, en algunos casos es blanco con el cemento blanco, pero generalmente para la mayoría de los usos es gris. Y un poco para dar contexto, entonces hablar un poco de historia. Los griegos y romanos fueron los primeros que se dieron cuenta que cuando ellos calentaban esta piedra caliza a temperaturas súper altas que encontraban en depósitos volcánicos y lo mezclaban con cal y arena, podían encontrar un material aglutinante y con eso poder construir. En 1824 fue donde se obtuvo la primera patente ya como tal de la producción del cemento Portland, porque no es la primera vez que se produce, sino antes se había hecho, como les digo, con esta piedra caliza, calentándola mucho, pero pues no se tenía como estandarizado el proceso y pues no tenía como el nombre. Entonces es en 1824 cuando se obtiene la primera patente británica. Y más o menos para los 1930 empieza a ser usado este material en esta parte del mundo, acá en América. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, eso digamos era para hablar un poco del contexto sobre el cemento. Ahora, pensando ya en el día de hoy, tenemos que ver qué nos interesa de ese cemento, porque cementos hay muchos. Pero entonces, ¿cuál es el cemento que a mí me sirve para lo que yo quiero hacer? ¿Cuál es el cemento que yo voy a necesitar para que cumpla todas mis especificaciones? Entonces, nosotros entregamos el certificado de conformidad, en donde nosotros vamos a decirles a ustedes qué valores estamos obteniendo en cada uno de los parámetros en el que las normas nos exigen ciertos datos. Entonces, por ejemplo, en el certificado de conformidad, y por eso es que es bien importante que siempre lo conozcamos y lo solicitemos, vamos a ver cómo están las resistencias a 1, 3, 7 y 28 días en cubos de mortero, que es la forma en cómo se mide el cemento, la resistencia, donde solamente vamos a mezclar arena, una arena que es estandarizada, la arena Ottawa, con agua y con cemento. Y ya ahí pues vamos a determinar cuánto es la resistencia. Este certificado de conformidad nos permite
verificar que primero estemos cumpliendo lo que dicen las normas, los estándares, dependiendo del tipo de cemento. Y segundo, nos permite validar que esta información no nos esté cambiando con el paso del tiempo. Entonces, como que se mantenga estándar y que siempre esté dentro de los rangos. El otro parámetro que se mide es la finura o fineza, que es conocida como el número de Blaine. Entonces, esto nos va a decir qué cantidad de granos muy pequeños vamos a tener en nuestro cemento y qué cantidad de granos vamos a tener un poquito más grandes. A simple vista, todos los vemos igual, el cemento es el mismo polvo, pero a nivel microscópico sí cambia. Entonces, por eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando tengo un Blaine más alto, por ejemplo, voy a tener un cemento más fino, luego mi concreto va a requerir un poco más de agua o de aditivo. Entonces, eso por eso es bien importante que sepamos. Pero también si tengo un cemento bien fino, como les estoy diciendo, puedo tener resistencias iniciales muy altas. Entonces, por eso es importante que conozcamos nuestros materiales. Bueno, la cantidad de álcalis o los materiales alcalinos del cemento, que nos van a decir si llegamos más adelante, lo vamos a ver, si vamos a tener algunos agregados especiales, de pronto podemos tener algunos problemas. Entonces, esto nos da una idea sobre si vamos a tener problemas patológicos en el concreto, o también nos da ideas, por ejemplo, si va a estar susceptible a la aparición de fluorescencias, que son como estas sales que crecen en la superficie, que son blancas, que no son patologías estructurales, pero arquitectónicamente no se ven muy agradables. Entonces, ahí también nos va a dar idea para qué son esos álcalis. El tamiz 325 que nos va a decir la cantidad de material que pasa por esta malla, que es pues una que es bien pequeñita, y la cantidad del C2S y C3S, pues que son los silicatos tricálcicos y dicálcicos que tenemos en nuestro cemento, que son los que nos van a ayudar a gobernar principalmente las resistencias a edades iniciales y a edades finales. Entonces, si estos parámetros no están cambiando considerablemente en el tiempo, entonces vamos a tener un cemento que se va a comportar de muy buena manera en nuestro producto, digamos, semiterminado, que puede ser el concreto o el mortero. Siguiente, por favor. Listo, entonces ya vimos el primero, que es el cemento. Ahora vamos a hablar del segundo elemento que nosotros usamos para usar tanto el mortero como el concreto, que son los agregados. Entonces, estos agregados van a ser lo que nosotros conocemos como grava o arena. Entonces, son sustancias sólidas que nosotros vamos a agregar a nuestro concreto para varias cosas. La primera, porque nos van a ayudar con la resistencia, porque ustedes saben que si cogemos una roca y la intentamos comprimir, me va a generar resistencia. Entonces, eso es lo que nosotros queremos con el concreto. Nos va a dar resistencia, nos va a permitir tener una mejor aglutinación en nuestro concreto en conjunto con el cemento. Nos va a ocupar un espacio. Entonces, esto también es importante porque ustedes saben que más o menos en un diseño de mezcla de concreto vamos a tener entre un 70 y un 80% de volumen del agregado. Entonces, es el constituyente más grande, el que ocupa más espacio, y pues también se usa porque aparte de las grandes propiedades que les estoy mencionando, es más económico que el cemento. Entonces también nos sirve para no tener que hacer una mezcla que sea netamente con cemento, agua y aditivos, sino nos permite tener este tipo de ahorros también en costos, y también las propiedades que les mencioné, principalmente en resistencias. Bueno, pero entonces hay que tener en cuenta con los agregados, porque como ellos son los que constituyen la mayor parte del concreto o del mortero, en el caso que solamente usamos arena, es importante saber qué tipos de agregados usar, cuáles son los que me convienen, cuáles son los que van a cumplir con mis expectativas. Entonces, por eso es bien importante que tengamos en cuenta los parámetros de calidad. Siguiente, por favor. Entonces, así como mencionábamos el certificado de conformidad del cemento, también lo tenemos para los agregados. Entonces, ¿qué nosotros normalmente le medimos a los agregados? Uno de los factores más importantes que le medimos es la granulometría. ¿Por qué la granulometría? Porque necesitamos saber cuánto de cada una de las diferentes tamaños de partícula vamos a tener dentro de nuestro concreto.
Si ustedes tuvieran, vamos a imaginarnos, si ustedes tuvieran un concreto en donde solamente tuvieran un tamaño de agregado, independientemente del tamaño que sea, con que tengamos un solo tamaño, va a ser muy difícil que nuestra matriz esté completamente cerrada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estas dos partículas de agregado, entre ellas se van a generar muchos orificios. Si no tengo partículas más pequeñas, nada se va a alojar en esos orificios. Entonces, por ahí vamos a tener la falla y por ahí el concreto se nos va a romper. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos qué cantidad de material vamos a tener en los diferentes tamaños para saber cómo se nos va a acomodar todo en nuestra matriz de concreto, porque recordemos que lo que más nos interesa es que el concreto esté completamente lleno, que no le queden muchos espacios vacíos, porque por ahí es donde va a fallar. Entonces, ¿qué tamaños disponibles hay? De pulgada y media, de 3/4 a 1 pulgada, de media pulgada, de 3/8. Eso lo vamos a definir dependiendo del diseño de mezcla que nosotros necesitemos hacer, más que todo dependiendo del elemento que vayamos a fundir. Entonces, si vamos a fundir una placa que va a ser muy delgada y tiene acero de refuerzo, va a ser difícil que lo coloquemos con un agregado muy grande. Entonces, por eso es importante que conozcamos muy bien qué tipo de agregado vamos a usar en el tipo de estructura que vamos a colocar. Siguiente, por favor. Sí, déjame abundar un poquito en relación a eso de los tamaños, María. También el conocer el tamaño de los agregados, en este caso grueso, podemos ahí prever pues algún problema de bombeo en obra y que ese bombeo ocasione que ese concreto que llegó con una alta calidad hasta la obra pues sea afectado a lo mejor por el operador de bomba o por alguna, ¿verdad? Situación que ocurra en el proyecto donde necesiten que sea bombeado. Así que si conocemos el tamaño y los tamaños disponibles de agregado, podemos prever eso antes. Así como tú decías que cuando hay moldes esbeltos o con mucha concentración de acero, pues también conocer los tamaños de agregado disponibles en planta te ayudan también a identificar o prever problemas a lo mejor de bombeo y demás. Así que seguimos. Gracias. Bueno, entonces así es como se ve una granulometría. Digamos que en la grava es más fácil nosotros a simple vista ver que hay granos más grandes que otros, partículas más grandes que otras. Sin embargo, pues por eso hacemos la granulometría para saber cuánto de cada cosa tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí están lo que les estaba mencionando ahorita. Si tenemos un agregado bien gradado, se van a dar cuenta que las partículas más pequeñas se van a alojar dentro de en los orificios que se generan entre las partículas más grandes. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, porque si vemos la imagen del centro, la que dice pobremente gradada, se van a dar cuenta que tenemos muchos orificios que no van a ser llenados si no tenemos suficientes filos. Entonces, por eso es bien importante que sepamos elegir muy bien agregado. Digamos, un agregado monogranular nos puede servir para otras cosas, por ejemplo, para un concreto poroso. Para este caso sí, porque aquí intencionalmente lo que nosotros queremos es tener filtraciones de agua o cosas de este estilo. Entonces, digamos así, a modo de contexto, es muy importante que ustedes, teniendo el conocimiento, puedan exigir a sus proveedores que cumplan con estas características. Siguiente, por favor. Y bueno, así es como se ve una granulometría ahora ya en números. Entonces, en el eje X está el número de los tamices, de las aberturas, y en el eje Y el porcentaje de lo que pasa. Entonces, a nosotros las normas y también pues la experiencia de cada una de las plantas de concreto, sabemos dentro de qué límites debe estar. Entonces, tenemos un límite superior y un límite inferior, y cada vez que vamos a usar un agregado nuevo, se le hace el ensayo y revisamos que esté dentro de los límites inferior y superior por todo lo que ya les he comentado. Esto es súper importante tanto para el fino como para el grueso, porque con la arena, así a simple vista no veamos que tiene diferentes tamaños de granos, sucede exactamente lo mismo que con el agregado grueso. Sí. Siguiente, por favor.
Y también necesitamos para los agregados ver que no tengan impurezas orgánicas. Entonces, bueno, eso está estipulado en la ASTM 40, en donde nos explican cómo se hace este ensayo. Y este ensayo básicamente es porque si nosotros tenemos materias orgánicas o impurezas de tipo arcillosas, entonces son sustancias que cuando entran en contacto con agua van a tender a expandirse. Y pues a fuerza van a querer expandirse, lo que van a hacer es y se nos puede empezar a romper el, el concreto. Siguiente, por favor. Entonces, como les estaba mencionando aquí, vamos a ver una reacción que se puede dar entre los dos materiales de los que ya hemos hablado, el cemento y el agregado. Entonces, es la reacción álcali-agregado. Entonces, acá es cuando se tienen las dos condiciones predilectas para que se dé esta patología. Entonces, lo que se va a generar es una expansión dentro del concreto que va a hacer que se generen esfuerzos de tensión y puede hacer que nuestra estructura falle. Entonces, por eso es muy importante revisar la calidad que tenemos tanto en nuestro cemento como en nuestros agregados para evitar tener este tipo de problemas ya en la estructura como tal, porque eso nos puede acarrear temas mucho más complicados. Siguiente por acá. Listo, entonces ahora vamos a ahondar un poco en otros elementos que son bastante importantes en el diseño de mezcla del concreto. Son los que se usan en menor proporción, pero son los que tienen y hacen la diferencia en el desempeño. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre qué son los aditivos. Los aditivos son sustancias químicas que modifican las propiedades del concreto o mortero en estado fresco durante el fraguado o en estado endurecido. Entonces, vamos a decir que un aditivo es todo lo que es diferente al material cementante. Con material cementante me refiero al cemento y a los materiales cementantes alternativos como pusolanas y cenizas y, bueno, chamote, todos los materiales cementantes alternativos. Va a ser diferente al agua, sea agua en forma líquida o agua en forma de hielo, y a los agregados, es decir, a la grava y a la arena. Entonces, todo lo que no sea eso lo vamos a conocer como aditivos. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros, ¿para qué queremos usar aditivos? Nosotros lo que queremos es cambiar las propiedades de nuestro concreto y las vamos a cambiar a nuestro favor. Entonces, ¿qué nosotros queremos buscar? Por ejemplo, aumentar la trabajabilidad, retardar o acelerar el tiempo de fraguado. Esto para el caso de cuando tengo temperaturas altas. Entonces, cuando tengo temperaturas altas, el concreto va a intentar dispararse o quemarse. Entonces, yo lo retardo para que me alcance a durar el tiempo de transporte, por ejemplo. O acelerar en el caso que yo necesite retirar formaletas o moldes de una forma más rápida. Para reducir la segregación es este fenómeno que se conoce cuando se separan los finos de los gruesos. En nuestro concreto sucede comúnmente, pero está muy mal, en los concretos autocompactados. Cuando no se tiene un buen diseño, va a tender a separarse, por lo que la pasta va a tender a estar muy líquida. Entonces, cuando se nos separa la pasta o sea, los finos, que son arena, el cemento y pues el agua, se nos va a separar de la grava, esa es la segregación. Entonces, nosotros lo podemos corregir usando aditivos. Podemos reducir la tasa de pérdida de asentamiento o mejorar el sostenimiento de la manejabilidad para que nos pueda el concreto estar en estado fresco durante pues, largos periodos de tiempo. ¿Cuánto? Cuanto nosotros queramos. Nos va a apoyar también en el desarrollo de resistencias, a incrementarlas y acelerarlas también, dependiendo del aditivo que vayamos a usar. Vamos a aumentar la durabilidad de exposiciones severas, si vamos a construir una planta de tratamiento de aguas, si vamos a construir una piscina, una alberca de las que tenemos en las casas o en los hoteles, si vamos a construir un tanque de aguas residuales. Entonces, todas estas son exposiciones severas y los aditivos nos van a permitir hacer que ese concreto dure por muchísimos años sin que se vea afectado. Y nos permite también disminuir la permeabilidad del concreto a los líquidos. Esos son algunos ejemplos de las cosas que nosotros podemos lograr con los aditivos, ya sean pues con los aditivos que se encuentran en el mercado o con los aditivos que fabricamos nosotros en Cemex, que son los de la línea Cemex Admixtures.
Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí ya les hablo un poco más de los tipos de aditivos básicos que se consiguen en el mercado. Tenemos un montón de tipos, de referencias, pero pues eso va para una charla completa. Entonces aquí, a modo rápido, vamos a hablar de los que casi siempre están en las mezclas de concreto. Entonces está el aditivo superplastificante, que nos ayuda a reducir el contenido de agua en el concreto, nos ayuda con el sostenimiento de la manejabilidad y nos incrementa las resistencias. El plastificante, que nos ayuda a reducir también agua, como el superplastificante. El plastificante nos reduce entre un 5 y un 12% de agua. El superplastificante entre un 12 y un 30% de agua. También nos va a dar sostenimiento de manejabilidad. Y bueno, la contraindicación que tenemos con este tipo de productos es que si se usa en dosis no recomendadas por el fabricante, podemos tener retardos en el fraguado. Tenemos estabilizadores de fraguado también, que son los que nos permiten aumentar o disminuir el tiempo de fraguado. Entonces, los estabilizadores se dividen en retardantes y acelerantes. Entonces, con el acelerante voy a reducir el tiempo de fraguado, con el retardante lo voy a alargar. Entonces, esto me sirve para poder mover, digamos, dependiendo de lo que yo necesite. Y tenemos también estabilizadores de viscosidad, que son los que nos van a reducir la segregación o el sangrado del concreto. Tenemos también aditivos para cemento porque se necesita en la operación de cemento mejoradores de molienda para que la molienda sea más eficiente y mejoradores de resistencias también para que los cementos pues tengan unas características pues, buenas. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, acá son otros ejemplos de lo que nosotros podemos lograr con los aditivos. Aumentar trabajabilidad, esto es súper importante porque en las obras, en ciertas ocasiones, cuando el concreto no llega de la fluidez que se requiere, se intenta agregar agua, pero todos sabemos que si agregamos agua, las resistencias van a disminuir. Entonces, con estos aditivos nosotros podemos aumentar el asentamiento inicial o el slump sin necesidad de agregar agua, es decir, sin afectar las resistencias del concreto. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, ¿qué efectos podemos tener en el concreto endurecido? Podemos retardar la generación de calor durante el endurecimiento inicial. Esto nos va a servir mucho para concretos masivos, es decir, concretos que tienen un espesor de más de 70 centímetros, más o menos, que van a estar en volúmenes súper grandes, en donde el calor, como la masa de concreto es tan grande, entonces el calor que yo tengo en el centro de la estructura no va a ser el mismo que tengo en la superficie. Entonces, este diferencial de temperaturas puede generar fisuras en nuestro concreto. Entonces, con los aditivos podemos retardar la generación de calor o podemos hacer que nuestro gradiente o nuestro diferencial de temperatura entre el centro y el exterior no sea tan alta. Vamos a acelerar el desarrollo de resistencias, incrementar resistencias, vamos a aumentar durabilidad y vamos a disminuir la permeabilidad del concreto a los líquidos. Siguiente, por favor. Bueno, y para continuar, ¿cómo podemos nosotros asegurar la calidad de los materiales? Pues nuestra recomendación, y si retomamos lo que hablábamos ahorita en relación a que todos somos parte, ¿verdad?, de esa carrera o llevar ese concreto al lugar de colocación y de posterior aceptación de nuestro cliente, es importante que usted como parte de ese eslabón pueda a lo mejor y tener la iniciativa de visitar la planta, ¿verdad? Y poder ver qué cosas podrían afectar la calidad del material como tal. Ahí en esas dos imágenes que estamos viendo en pantalla podemos ver a simple vista en el lado izquierdo una grava o alguna gravilla contaminada con otros materiales, lo cual pues a simple vista podemos ver y podemos hasta prever que posteriormente si se hace un concreto con este material pues podría tener una baja calidad. En el lado derecho vemos una piedra que de hecho también le conocemos como coarse aggregate en inglés o agregado grueso. Vemos que está contaminada con diferentes tipos de materiales. Vemos caliza, basalto, hasta vemos algo ahí de algún chino de río o algo así. Así que a simple vista
esa visita que les recomendamos que siempre haga como un proceso en este sistema, ¿verdad? De llevar un concreto de alta calidad a nuestras estructuras, siempre es importante que usted considere esa visita para poder ver cualquier anomalía que pueda identificar y de esa forma pues impedir que el concreto que usted esté solicitando pues sea hecho con esto. Así que un agregado con sucio o un agregado contaminado, esas fotos muestran una imagen microscópica de un concreto hecho con agregados que no están limpios y se ve a simple vista, ¿verdad? Que ese enlace que a lo mejor puede hacer la pasta del concreto para aglutinar esos y para pegar esos agregados, pues esa interfase que hay entre la partícula y la pasta de cemento, pues va a ser débil porque está sucia como tal. Así que esto podría provocar fallas en la pasta y por consiguiente, pues fallas en nuestro concreto final y lógicamente contribuir a un concreto de baja calidad. También podemos recomendar que aunque usted no es experto a lo mejor en camiones revolvedores o en mixers o en camión escuchado en otros países que le dicen ollas, que le dicen camión revolvedor, mixer y demás, eso tiene unas aspas o unas cuchillas adentro que deben estar en condiciones aptas para un buen mezclado. De hecho, el camión debe entrar a planta libre de residuos, de vaciados anteriores al que se va a estar pesando en la planta en el momento, y las condiciones de esas aspas deben estar, ¿verdad?, en buen estado para que el mezclado sea uniforme y sea de forma correcta. Todo esto pues empieza desde la planta, ¿verdad?, hasta llegar al proyecto. Es importante considerar todo esto para que entonces podamos asegurar hasta cierto punto la calidad de nuestros productos. En relación a la dosificación de los componentes, pues estar pendiente también a esa dosificación de los componentes. Si son pesados, pues que las básculas estén calibradas adecuadamente y que si son medidos volumétricamente, como hemos visto en las máquinas volumétricas, que acá en Puerto Rico le llaman minis, pues que tenga su calibración al día y demás, y adicional que la calidad esté uniforme en todo el lote, que ese concreto que se está realizando, que el peso unitario sea todo uniforme, que el contenido de aire también, que ese asentamiento sea uniforme y que no pierda asentamiento antes de tiempo, que el contenido de agregados sea el que se estipuló en el diseño y que posteriormente la resistencia sea la que especificó el proyecto como tal o las especificaciones. Así que todo esto a lo mejor se preguntarán, pero ¿para qué yo quiero? Si eso se le corresponde a lo mejor a la concretera, pues no, nos corresponde a todos porque todos debemos llevar, ¿verdad?, ese concreto de alta calidad hasta la meta, como decíamos ahorita con la carrera del batón. Todos somos eslabones importantes para que la calidad del concreto no se circunscriba solamente a las pruebas realizadas en el proyecto cuando llegue el camión, sino que usted sea parte de toda ese proceso, ese sistema, como hablábamos ahorita en el concepto, que permita que el concreto y la estructura, ¿verdad?, que es la que finalmente será nuestro producto final como contratista, pues cumpla con todos los estándares especificados técnicamente y también los estándares que el dueño pues quiere a nivel arquitectónico. Y demás, ¿verdad? Está decir que con la durabilidad que se estimó, ¿verdad?, o que se pretende. Así que el mezclado del concreto debe estar, si los ingredientes son recientemente incorporados, pues a una velocidad alta, ¿verdad?, de 70 a 100 revoluciones, ese mixer dando vueltas para que esos materiales vayan acomodándose dentro del mixer adecuadamente. Durante el viaje, en el traslado, esa velocidad debe bajar, ¿verdad?, para que haya una uniformidad o una constancia del agregado, de los materiales, perdón, del concreto, haciendo un mezclado
lento, pero también progresivo para que vaya ese concreto lo más mezclado uniformemente posible. Y antes de la descarga debe ser una velocidad media, ¿verdad? Y al descargar va a depender del mecanismo. Si usted está a lo mejor descargando el camión hacia una bomba de puntal, pues va a ser diferente a si lo está descargando a lo mejor en una rastrera o si está depositando a punta de canal. Así que es importante conocer que todos estos equipos tienen herramientas que nos ayudan a que la calidad del producto final sea el adecuado. Y entonces, María. Listo, entonces aquí también hay que tener en cuenta que cada vez que sale un carro de las plantas de concreto va con una remisión o pues que es donde están todos los datos o él conduce. Entonces, aquí es bien importante que al momento de recibir el concreto en nuestra obra, revisemos estos documentos y veamos que realmente llegó lo que tiene que llegar. Usualmente no hay confusiones, es súper raro que se dé, pero pues a la final en todas partes trabajan humanos. Entonces, así como en los aviones, que siempre, o sea, que es bien difícil que haya algún inconveniente en un avión, siempre cuando nos subimos, las señoras de vuelo hacen doble chequeo, revisan, hacen chequeos, chequeos, chequeos. Es súper importante que también para este caso lo hagamos. Entonces, en planta se revisa, el conductor de la mixer lo revisa. Entonces nosotros en obra también revisemos que lo que nos está llegando es lo que es, para que luego, si de pronto alguno de esos filtros falló, no vayamos a estar recibiendo otra cosa que no es. Entonces un concreto que sea diferente. Entonces revisar que sí sea la cantidad que solicitaron, que sí sea el tipo de concreto que solicitaron y bueno, así. Luego entonces, ¿qué tenemos que ver? Que esté el aspecto y el volumen del concreto, pues que esté bien, sacamos la muestra, revisamos el aspecto, esté bien. Y que el asentamiento especificado sea el que yo solicite, para que no sea ni por encima ni por debajo a las especificaciones solicitadas. Siguiente, por favor. Aquí es súper importante y aquí es donde las personas en obra tienen un rol muy importante. Y es que como el concreto no es un producto terminado, sino es un producto semiterminado, con decir semiterminado es como si tuviera algo de vida, por decirlo así. Entonces, no es un producto que es perecedero. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos despacharlo, pero para que llegue completo y que llegue perfecto, en completas condiciones y perfecto a las obras, necesitamos hacer una planificación. Entonces, ¿por qué? Porque el concreto no entiende si hay tranques, no entiende si hay un accidente en la vía, no entiende si la distancia es larga. Entonces, por eso hay que hacer planificación. Entonces, avisar si hay algún tipo de retraso en la obra. Hay que revisar también que no se esté teniendo secado y endurecimiento temprano, que no esté segregado. Y revisar, por ejemplo, si va a transitar por una vía en donde hay mucho tránsito y la distancia es muy larga, entonces planificar la solicitud del concreto y si el tiempo máximo, si el tiempo de recorrido es mayor a 45 minutos, con la temperatura de Puerto Rico, es mejor solicitar que tenga aditivo retardante. Entonces, esto es bien importante para que no vayamos a tener inconvenientes al momento de recibir el concreto, porque si llega un concreto que no está en las condiciones óptimas, luego lo van a devolver, eso va a generar más retrasos, la gente ya está lista para colocarlo. Entonces es mejor, todo radica en la planificación. Si por algún caso hay, no sé, manifestaciones, temas de orden público, bueno, todo eso planificarlo, informarlo para que pues se pueda hacer un concreto acorde a las condiciones. Y el retardante nos va a permitir tener el concreto en estado fresco durante el tiempo que nosotros queramos. Entonces, si tú nos dices, si ustedes nos dicen, necesitamos que tenga 2 horas, con 2 horas se le puede producir. Si necesitamos que tenga 3 horas, se le puede producir con 3 horas. Si son casos mucho más extremos, 5 horas, también se puede. Entonces, todo el éxito está en la planificación y en que pues se informe
lo que se necesita. Listo, entonces acá, ahora, ¿cómo hacemos para manejar ese concreto en la obra? Es bien importante que si nosotros recibimos el concreto más seco de lo que estábamos pensando, no le agreguemos agua al diseño, porque eso va a hacer que la resistencia no me dé, que la durabilidad no me dé, que el concreto que yo solicité no va a ser el mismo concreto que yo voy a colocar. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante que primero hagamos la solicitud del concreto acorde, eso pues con ayuda de los comerciales de la concretera, les pueden ayudar a definir cuál es el concreto más óptimo. Y entonces ya teniendo el concreto que nosotros necesitamos colocar, pues esperar recibirlo como tiene que ser. Si por alguna razón llega más seco, lo que se puede hacer para aumentar el slump es añadir aditivos superplastificantes. No agregarle otro tipo de aditivos porque eso puede generar algunos cambios en el diseño de mezcla. Entonces es mejor agregar el aditivo superplastificante hasta que llegue al slump determinado, pero no agregar agua. Y bueno, importante que evitar la segregación de los componentes durante el transporte, la colocación y la consolidación. Sí, yo quería abundar algo adicional, María, y en relación, no sé si allá, yo sé que sí, que en otros países sucede, y es transportándome a un escenario de campo o de proyecto. Vemos muchas veces que a lo mejor el concreto llega a obra con un asentamiento o con un slump bajito, a lo mejor diríamos algunos 3, 4 pulgadas de asentamiento, que es a lo mejor difícil manejarlo, ¿verdad? Los obreros allá en el área del molde manejarlo, y lo que hacen usualmente es pedir agua en el momento, ¿verdad? ¿Y qué hacemos usualmente bueno, qué hacemos? No, ¿qué hacen? Usualmente en el proyecto. Bueno, pues esperan que a lo mejor el técnico tome la muestra de concreto con esas características que hasta ese punto llegó en su calidad óptima. ¿Y qué hace entonces luego o qué le piden, ¿verdad? Al operador de camión mezclador? Bueno, pues échale agua para poderlo manejar. Luego de haber tomado la muestra. Pues eso es algo que a lo mejor podríamos reafirmar aquí hoy, y es que la toma de la muestra debe estar representando lo que realmente están tirando en obra, o sea, en los moldes como tal. Claro, si acaso el concreto requiere que sea con un asentamiento mayor, pues como muy bien dijo María, y lo dice ahí el conduce también como un relevo de responsabilidad, en todas las concreteras lo tiene, que está violentando pues la calidad del producto como tal. Así que es importante que en vez de a lo mejor utilizar agua, pues que se haga de forma, ¿verdad?, correcta, dosificando algún aditivo que nos ayude a subir ese slump o ese asentamiento, y que el vaciado sea de forma correcta y que la calidad del producto pues no se vea comprometida. Dije ese comentario en relación a lo de los técnicos, porque suele suceder mucho que la toma de la muestra pues se hace antes de cualquier alteración, y no deberíamos permitir eso, pues porque no, el concreto, o sea, la estructura final no va a representar lo que se pretendió en diseño en el concreto como tal. Así que es importante tomar nota de eso. Gracias por el comentario, Armando. Y eso es súper importante porque nosotros debemos entender la responsabilidad que tenemos y el alcance que tenemos en nuestro trabajo. Entonces, si hacemos justamente lo que dice Armando, que es una mala práctica, y adicionamos agua al concreto en la mixer, pero antes ya ha sacado la muestra, entonces, ¿qué pasa? En los cilindros de la muestra va a decir que las resistencias se están dando bien, pero en el elemento no, porque si le añadieron agua, las resistencias van a bajar. Entonces, ¿qué pasa si en ese edificio van a vivir familias, personas que con los ahorros de su vida han comprado una casa? Es una responsabilidad bastante grande la que nosotros tenemos. Si es un puente,
y luego por ahí van a pasar carros, esos son vidas que están pasando. Entonces, más allá de yo le agrego agua porque es más fácil colocar, es una responsabilidad civil súper grande, la que nosotros tenemos con pues, las otras personas. Listo, entonces, ya digamos, continuando para la entrega del concreto, se debe verificar el nombre del cliente, la cantidad de volumen que están recibiendo en yardas cúbicas, o bueno, en el volumen que sea, el tipo de concreto que sea realmente el que estamos solicitando, especificaciones de resistencia y asentamiento, tamaño máximo del agregado. Por eso es que es importante que ustedes como receptores del concreto estén bien familiarizados con el tamaño del agregado para que al momento de hacer la solicitud del concreto sepamos bien qué es lo que se necesita. Y pues la firma y sello de recibo. Listo, entonces, ahora ya digamos, viendo bien en el concreto, ¿qué debemos hacer? Verificar el estado del asentamiento y el tipo de colocación. Si vamos a demorarnos descargándolo, entonces eso es importante al momento de solicitar el concreto, porque ahí hay varios factores, porque no solamente el concreto puede empezar a quemarse durante el transporte, sino también durante la colocación. Entonces, si en la colocación nos vamos a demorar porque no tengo suficiente personal o porque el acceso dentro de la obra es difícil o porque el elemento tiene una estructura, una forma especial o porque quiero dar un acabado diferente. Entonces, todo eso es importante mencionarlo para el momento en el que hagan el despacho, para que el concretero sepa de entrada qué concreto les debe enviar, porque si es una obra que queda a 10 minutos de la planta, entonces les va a enviar un concreto, digamos, sin retardante, pero si se van a demorar más de 1 hora y media, más de 1 hora en la colocación, entonces eso es importante mencionarlo por el concreto y pues también para la optimización de los recursos. Y en caso de desperfectos mecánicos, estimar el tiempo y evitar alteraciones en la mezcla. Entonces, si por alguna razón los elementos, los vibradores, las palas o con lo que sea que lo estén colocando tienen desperfectos, es importante avisar para que luego no estén llegando los camiones y pues empiecen ahí en la obra a disparar. Y pues también que llegan y entonces da la sensación y como que las ganas de, no importa, yo le agrego agua para que vuelva a estar fluido. Entonces evitemos eso al máximo, por favor. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para ver qué tan fluido está? Con la prueba del slump que todos muy bien conocen y ahorita la vamos a repasar, porque siempre es bueno que estemos repasando este tipo de ensayos para que no se nos pasen detalles. El slump cuando es después de asentamiento o el sprit cuando son concretos autocompactados o superfluidos. Sí. María, hay un comentario que creo pertinente atenderlo. Claro que sí, adelante. Aquí hacen una pregunta. Entonces, si el concreto no llega según el pedido, ¿lo debemos devolver? Es una pregunta que pone sobre la mesa. Y entonces, sí, seguido a eso, dice, obligar a los obreros a tirarlo con un slump bajito no es razonable. Es una realidad. ¿Qué se hace en ese caso? Listo. Para la primera pregunta, si te llega un concreto, no es el que tú pediste, devuélvelo. Porque luego a la final pueden estar teniendo un problema, por ejemplo, si tú pediste un 4000 PSI y llegó un 3000 PSI, entonces ya luego en la estructura puedes tener un problema. O si pediste uno de 3/8 de agregado de tamaño máximo nominal y te están enviando algo de 1 pulgada, 1 pulgada y media, el hecho de recibirlo puede que te esté acarreando más problemas en tu obra como tal. Entonces, devuélvelo. O sea, porque es mejor, porque si ya lo recibes, ya luego pueden empezar a tener temas de demoliciones, reparaciones, y eso al final va a salir mucho más demorado y mucho más costoso que si de entrada dices, este no fue el concreto que yo te pedí. Entonces ahí como que ustedes evitan problemas, Cemex evita problemas y es mucho mejor en ese caso. No sé si quieras complementar algo, Armando. Sí, en el caso del slump, por ejemplo, si llega a lo mejor fuera de slump más duro de lo que a lo mejor tus obreros pueden trabajar, yo lo que pensaría son dos cosas. Por ejemplo, si fuiste claro
en el pedido y dijiste que a lo mejor el asentamiento debía de ser 6 pulgadas de asentamiento considerando que en 6 pulgadas de asentamiento tus obreros podían trabajar bien, y ese concreto llegó a 2 pulgadas de asentamiento, pues entonces yo haría una de dos cosas. Antes de devolverlo, yo llamaría a la planta y se supone que la planta tenga personal técnico adiestrado para poder manejar ese tipo de situación. ¿Qué yo haría? Pues dosificaría un reductor de agua o un superplastificante para que nos ayude a llevar ese asentamiento de 3 pulgadas a 6. O sea que en ese caso yo no devolvería el concreto, simplemente levantaría la bandera y se harían los ajustes según pertinente. ¿Qué podemos ver ahí? Bueno, el técnico va a hacer voy a decir varias de muchas de las cosas que puede hacer. Primero que haría el técnico sería cuánto tiempo ese concreto lleva en obra, para ver si entonces Vale la pena. todavía estamos en tiempo para dosificar un producto. Eso se hace por medio de obtención de temperatura, que de hecho vamos a ver un videito ya mismito de la toma de muestra y de la toma de temperatura. Haríamos ese proceso. Si está todavía el tiempo correcto y la temperatura ha estado estabilizada, pues dosificaría una cantidad de producto para llevar ese concreto de 2 pulgadas de asentamiento a las 6, inclusive a las pulgadas de asentamiento que ustedes entienden que los concretos deben estar para que sus obreros no se fatiguen demasiado. Ahora bien, todo esto tiene un costo, ¿verdad? Y lógicamente, cuando yo hablaba al principio de que seamos parte de todo este sistema o de toda esta planificación en relación al concreto, es precisamente eso. Si a lo mejor la especificación dijo que los concretos todos debían ser, no sé, 4 pulgadas de asentamiento, pero entonces su estructura, o cuando ya ustedes van al proceso constructivo, se dan cuenta que es imposible vaciar un concreto a ese asentamiento, pues es hora en ese momento de levantar, antes de que el camión llegue, lógicamente, de levantar la mano y decir, oye, según lo que está especificado, según los planos y según lo que hemos nosotros ya elaborado en moldes para ser depositados, está difícil nosotros poder incurrir, o sea, poder tirar o poder vaciar un concreto a ese asentamiento. Pues entonces ahí hay herramientas o mecanismos que podemos usar para que esto pues funcione. Así que yo no sé si pude atender la pregunta, contestándolo directamente. Si hay alguna, como decía María, si hay algún problema de algún agregado que no era el que se está utilizando, pues devolución. Si es Resistencia, resistencia, pues es devolución. devolución. Pero si en el caso de un asentamiento bajo y usted requiere que sea más alto, no le eche agua, llame a la planta. Y la planta se supone que en favor de mantener la calidad que ya te proporcionó, te va a brindar las herramientas para que ese concreto llegue al asentamiento correcto. Siempre y cuando el asentamiento que se solicitó no sea el que llegó. Pero si, por ejemplo, llegó a 4 pulgadas de asentamiento y usted pidió un concreto de 4 pulgadas de asentamiento, pues tienes una tolerancia de más o menos 1 pulgada. O sea, que puede ser depositado. Así que a lo mejor hay que ver en qué escenario podría ser, pero yo creo que contestamos básicamente la pregunta. Si hay algún tema que no se puede alterar en el momento, devuélvelo. Si es un tema de asentamiento y estás por debajo del asentamiento por alguna razón, pues hay maneras de dosificarlo con lo que ya comenté en relación de la evaluación del técnico. Y así, yo creo que atendimos bastante bien la pregunta. Las dos preguntas que nos hicieron las dos personas. Sí, yo creo que hay otras más. No sé si el ACT me permite un retempering en obra. Sí, lo permite. ACI, el ACI. Definitivamente. Siempre y cuando no se afecte la relación agua-cemento. Siempre velar por la relación agua-cemento es importante porque va de la mano a la resistencia. O sea, si el retempering te va a ocasionar que alteres la relación agua-cemento al punto de que se vea comprometida la resistencia, pues es un punto a evaluar.
que aunque el código te permita hacer un retempering, hay que tomarlo con pinzas para que no sea contraproducente el retempering. ¿De acuerdo? Yo creo que sí. Que Listo. María. Sí, sigamos. Ok. Bueno. Listo. Entonces ahí como les estaba mencionando hace un momento, nosotros hemos dispuesto unos videos que están pues disponibles para ustedes, en donde lo que vamos a hacer es como recordar un poco cómo se hacen los ensayos más comunes en las obras. Entonces vamos a verlos en este momento, están en YouTube, ustedes los pueden buscar cada vez que necesiten recordar. Eh, y si tienen dudas, igual también las pueden ir haciendo ahí por el chat. Nosotros estamos atentos para que cuando terminemos los videos las podamos resolver. Bienvenido ¿Me a confirman si se ve y se oye? el espacio donde compartimos nuestros Sí, sí, años sí. No, y damos no algunos se ve. tips sobre control de calidad de concreto. En este video te hablaremos sobre el muestreo de concreto fresco en obra. Según la ASTM 172 o NTC 454, el procedimiento de muestreo depende del tipo de equipo mezclador. Estos se clasifican como estacionarios, pavimentadoras, continuos, mezcladores o mixer y equipos de techo abierto. El día de hoy te demostraremos cómo hacer el muestreo en un camión mezclador o mixer, los equipos más usados para el transporte de concreto en estado fresco. Para la toma de la muestra con la que harás los ensayos, debes desviar la canal de descarga mientras sale el concreto y regular su caída. Hazlo en al menos 2 baches y en un tiempo inferior a 15 minutos entre el primer y el último bache. Transporta la mezcla hasta el lugar de toma de muestra. Homogenízala y comienza en máximo 5 minutos con la toma del asentamiento, contenido de aire y temperatura. Conforma las viquetas y cilindros en máximo 15 minutos luego de la toma de la muestra. En Cemex trabajamos para lograr productos con los más altos estándares de calidad. Espera el próximo video sobre fabricación de cilindros de concreto. Cemex, construyendo un mejor futuro. Para cotizar nuestros productos, llámanos al numeral 236. Bueno, ahí vimos cómo, ¿verdad?, tomar la muestra como tal. Según la CTM 172, el video, de hecho, como dijo María, hay un canal de YouTube que se llama Aprende con Cemex, que tienes ese video como recurso en todo momento. Así que si quieres hacer alguna referencia o verlo detenidamente, o en el proceso a lo mejor del día a día, pues necesitas hacer referencia, pues es una herramienta que tienen. Así que ahora vamos a ver cómo se elaboran. Perdóname, déjame cambiar la presentación. Me confirman si pueden ver. Sí, se ve la presentación. Ok, perfecto. Pues ahora veremos lo que es el ACTMC 143, que es el asentamiento, que es la toma o sea, la ejecución de prueba de asentamiento, que en inglés se llama slump, que es como comúnmente nosotros la conocemos. Veamos.
Bienvenido a Aprende con Cemex. En Cemex queremos compartir nuestros años de experiencia y darte algunos tips sobre control de calidad de concreto. Empezaremos por un ensayo común: el asentamiento, revenimiento o consistencia del concreto ASTM C143 o NTC 396. Para ello, necesitamos tomar una muestra y homogenizarla con una pala. Recuerda no dejar transcurrir más de 5 minutos entre la toma de la muestra y el inicio del ensayo. Necesitaremos un molde cónico de dimensiones estándar, una varilla lisa de punta semiesférica, una cuchara y un flexómetro. Humedece el molde y colócalo en una superficie horizontal. Apoya ambos pies sobre los soportes y con una cuchara comienza el llenado en 3 capas de igual volumen. Entre capa y capa realiza 25 inserciones. Recuerda dejar un exceso en la última capa para que luego de las inserciones pueda ser enrasado. Sin mover el cono, limpia los derrames alrededor que puedan afectar el ensayo. Coloca ambas manos en las manijas. Retira los pies hasta estar en una posición estable. Y levanta el cono de forma vertical en un tiempo de 3 a 7 segundos. Coloca el cono de una forma invertida junto a la muestra de concreto y la varilla de forma horizontal apoyada sobre este. Mide la distancia entre la parte inferior de la varilla y la proyección al centro del cono. Este ensayo tiene una precisión de más o menos 1 pulgada. Algunos errores comunes son: primero, realizar la lectura al punto más alto del cono y no al centro. Segundo, tomar la lectura aun cuando el cono se ha partido. Tercero, tomar la lectura desde la parte superior de la varilla o cuando el concreto aún se encuentra en movimiento. Y cuarto, no considerar la precisión del ensayo. En Cemex trabajamos para lograr productos con los más altos estándares de calidad. Espera el próximo video sobre cómo tomar una muestra de concreto ASTM C172 o NTC 454. Cemex, construyendo un mejor futuro. Para cotizar nuestro... Volvemos a la presentación, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han visto, no sé, hablen por a lo mejor le escriban por el chat, esos errores comunes en el asentamiento? Yo creo que la inmensa mayoría tiene que haber visto ese error común que vimos ahí al finalizar del video, donde establecen el punto de lectura de la altura del cono fuera del centro desplazado. El otro error común que hablaron fue cuando reportan el valor no está dentro del rango del cuarto de pulgada más cercano. ¿Qué más? Vamos a ver, ¿ustedes han visto otro error común? María, allá en Panamá, ¿qué errores vemos allá en el asentamiento? A ver si los contratistas de allá ven lo mismo que vemos nosotros acá. Básicamente, casi siempre es el de medir el asentamiento en el punto más alto del cono. Ese es uno. Otro, cuando van a separar, o sea, cuando van a levantar el cono, como que no quitan los pies al tiempo. Entonces, como que apoyan una mano y un pie, entonces el cono se empieza a ir como de lado. Ese también es otro error. Sacar el cono más rápido de los 3 a 5 segundos, sacarlo mucho más rápido de eso. Sí. Son como los más comunes. Sí, el no limpiar o no limpiar alrededor del cono, ¿verdad? Para que la lectura sea lo más limpia posible, ¿verdad? Ahí lo comentaron en el chat ahora mismo. Gracias, Yusef, por la aportación.
errores, hay muchos errores comunes. De hecho, hay otro error común que lo vamos a ver, de hecho, al finalizar la intervención del jueves. Tomar las muestras en un lugar inestable, que como dije el jueves vamos a ver fotos relacionadas a eso, ¿verdad? De lo que no se debe hacer. El ponerlo en una superficie absorbente, ¿verdad? Eso comúnmente lo hacen en un pedazo de madera inestable, con alguna pendiente, eso lo veremos, ¿verdad? Como dije el jueves. Pero son errores comunes que con toda probabilidad vemos a diario, que sin duda alguna van en contra del control de calidad del producto. Porque entonces, si a lo mejor ampliamos esto un poco más, si la lectura del técnico o de la persona que está tomando las muestras es errática o no lo supo hacer el proceso adecuadamente, le da una información al foreman o al ingeniero de obra o a la persona a cargo del vaciado de un asentamiento incorrecto por una mala ejecución del proceso, pues ¿qué ocasionaría eso? Pues un concreto que todavía está dando vueltas en el camión revolvedor en lo que se dilucida qué pasó, un concreto que está siendo juzgado de forma, de forma, yo diría que injusta, porque pues no lo están evaluando correctamente, y todo esto va en contra de la calidad del producto como tal. Y eso es lo que debemos nosotros llevarnos hoy en relación, digo, nos faltan 2 videitos más, pero para abundar un poco más sobre esto, nos debemos llevar eso, que realmente aquellos que somos concreteros y que somos a lo mejor contratistas que estamos recibiendo y auditando, ese concreto que llega ahora, pues es de suma importancia que sea evaluado de forma correcta, para que entonces sea juzgado de forma correcta o de forma justa. Y eso es lo que en esta intervención mía yo quisiera que se lleven hoy. Que sería, perdón, ¿qué hice? Hiciste spoiler de lo del jueves. Perdón. Bueno, pues veamos cómo se hacen los especímenes, ¿verdad? Que de hecho el espécimen o el cilindro es importante entender cómo se hace, porque lógicamente es ese testigo que nos va a dar en ese estado endurecido que hablábamos ahorita al principio de las definiciones, es el que nos va a dar una radiografía o un estado o una situación de cómo está ese concreto en relación a resistencia. Y de hecho el jueves, vuelvo y repito, vamos a abundar mucho más en relación a esto, pero para que se vea el procedimiento correcto según el ACTM C31, veamos este video. Vayan pensando qué malas prácticas han visto ustedes o que han podido observar en la ejecución más bien de los especímenes o de los cilindros. Veamos. Bienvenido a Aprende con Cemex, el espacio donde compartimos nuestros años de experiencia y te damos algunos tips sobre control de calidad de concreto. En este video, hablaremos sobre la elaboración y curado de especímenes de concreto según la ASTM C31 o NTC 550. Necesitaremos una muestra de concreto, moldes de un material rígido no absorbente ni reactivo con el concreto, de 10 a 15 centímetros de diámetro escogido según el tamaño máximo nominal del agregado. Una varilla apisonadora de acero lisa y de punta redondeada. Una maceta o martillo de goma con un peso de 600 más o menos 200 gramos. Cuchara. Y una llana. Procedimiento. En este video nos centraremos en concretos de asentamiento y método de consolidación con varilla. Primero, coloca los moldes sobre una superficie plana, nivelada, libre de obstáculos y vibraciones. Segundo,
Aplica una capa delgada de desmoldante. Tercero, toma una muestra de concreto siguiendo la ASTM C172 o NTC 454. Cuarto, llena los moldes en 2 o 3 capas iguales para cilindros de 10 a 15 centímetros respectivamente. Entre capa y capa, realiza 25 inserciones y de 10 a 15 golpes distribuidos. Quinto, deja transcurrir algunos minutos y enrasa con la llana los cilindros, evitando en lo posible el movimiento. Sexto, marca los cilindros de forma que no se altere la superficie de los mismos durante el curado inicial. Séptimo, luego que los cilindros fragüen y máximo 48 horas después de haberlos conformado, desencófralos y márcalos. Y octavo, coloca los cilindros a curar máximo 30 minutos después de desencofrados. Curado. Si tu propósito es evaluar la calidad del material, diseño de mezcla o la resistencia del concreto, las condiciones de curado inicial son temperatura de 16 a 27 grados Celsius hasta por 48 horas. Luego de ser desencofrado, el curado final tendrá una humedad relativa superior a 95% y temperatura de 23 más o menos 2 grados Celsius. Si tu propósito es evaluar el tiempo de desencofrado, puesta en servicio de la estructura o selección del tipo de curado, las condiciones de temperatura y humedad para el curado inicial y final deben ser las mismas a las que se encuentre el elemento. Errores comunes. Utilizar el concreto con el que fue tomado el contenido de aire para conformar cilindros. Llenar los cilindros con la llana. Transportar en exceso de los cilindros luego de ser conformados. Aplicar el desmoldante con mucho tiempo de anterioridad. Comenzar la fabricación de los cilindros después de más de 15 minutos. Empezar el curado final de los cilindros después de 48 horas. En Cemex trabajamos para lograr productos con los más altos estándares de calidad. Espera el próximo video sobre el ensayo de flujo y medición de T50. Cemex, construyendo un mejor futuro. Bueno, errores comunes en la ejecución como tal. Los vimos ahí, ¿verdad? De hecho, hay una pregunta en el chat que dice de la siguiente manera. ¿El técnico que tiene a su cargo el muestreo debe estar certificado? Pues sí, yo creo que sí. De hecho, yo lo comparo y yo no sé si de hecho, eso lo íbamos a hablar el jueves que viene también, o sea, el jueves, en la próxima intervención. Disculpen, en la próxima intervención vamos a atender un poco más relacionado a eso, que hay formas de verificar si el técnico está debidamente certificado, valga la redundancia. Pero sí, la respuesta es cierta, o sea, es sí, debe estar certificado. Y yo lo comparo, como iba a decir, yo lo comparo como cuando uno va al laboratorio a que le tomen una muestra de sangre, que posteriormente esa muestra de sangre va a estar evaluándola un patólogo o un profesional de la salud, y que la toma de muestras no se haga de la forma correcta y por consiguiente haya un resultado no adecuado o que simplemente no sea la realidad. Pues sí, tomando ese ejemplo que acabo de decir, a lo mejor muy distante uno del otro, ¿verdad? En relación a lo de la salud y el ámbito de la construcción, pues algo parecido. Porque no creo que sea posible, no creo que sea justo que el concreto sea evaluado por una persona que no haya tenido todo, ¿verdad? Un sedazo, un procedimiento, ¿verdad? Donde haya tenido que cumplir con una certificación. ¿Verdad? No quisiera tirarle el lodo a las personas que no tienen el certificado o que no estén
certificados o avalados por el ACI, pero sí es importante hacerlo. Aunque la persona tenga todo el conocimiento, ¿verdad? Ante un proceso a lo mejor de judicial o algún proceso, ¿verdad? De que las muestras estén en algún litigio o algo, pues es bueno, ¿verdad? Que ese técnico esté certificado, pues, para eliminar cualquier tecnicismo, ¿verdad? Orientado a eso. Así que sí, no sé, María, si tú piensas que otra cosa, pero yo creo que sí, que debe estar certificado. Aunque hay mucha gente que está adiestrada, ¿ves? Por a lo mejor nosotros mismos y demás, pero pues la certificación sí es importante. Allá en Panamá se utiliza la certificación de la ACI igual, ¿verdad? Sí, también. Ok. Bueno, pues seguimos. Vamos a ver entonces el video de la toma de temperatura, que de hecho es también sumamente importante tomar la temperatura adecuadamente porque muchas de nuestras obras tienen especificados límites de temperatura. Lógicamente, si la temperatura que reporta el técnico o la persona que está haciendo las muestras no es la que realmente tiene el concreto, pues este puede ser devuelto o puede ser rechazado simplemente porque no se hizo correctamente esta toma de la temperatura. Así que veamos el video. Bienvenido a Aprende con Cemex, el espacio donde compartimos nuestros años de experiencia y te damos algunos tips sobre control de calidad de concreto. En este video hablaremos sobre la medición de la temperatura del concreto en estado fresco, según la ASTM C1064 o NTC 3357. Para este ensayo necesitaremos una muestra de concreto, una carretilla. Su volumen debe permitir al menos 75 milímetros, es decir, 3 pulgadas de concreto en todas las direcciones del dispositivo. Dispositivo de medición de temperatura. Debe tener una precisión de más o menos 0.5 grados Celsius, en un rango de 0 a 50 grados Celsius. El dispositivo debe permitir mínimo 75 milímetros de inmersión. Dispositivo de medición de temperatura de referencia. Debe tener una precisión de más o menos 0.2 grados Celsius. Debe ser certificado cada 12 meses por un ente acreditado. Procedimiento. Para verificación de los dispositivos de medición de temperatura, se revisará el equipo de medición comparando las lecturas de este con las lecturas del dispositivo de referencia. Primero, garantiza 2 temperaturas separadas al menos 15 grados. En este caso, se seleccionaron 20 grados Celsius y 36 grados Celsius. Segundo, coloca los dispositivos de medición en el líquido durante al menos 5 minutos antes de leer la temperatura. Y por último, lee y registra la temperatura de los 2 dispositivos. Si la diferencia de temperatura excede 0.5 grados Celsius, el dispositivo de medición debe ser descartado para hacer los ensayos. Si la diferencia de la temperatura es menor a 0.5 grados Celsius, se puede usar el equipo para hacer el ensayo. A continuación, veremos el procedimiento para medir la temperatura de una mezcla de concreto en estado fresco. Primero, ubica el dispositivo de medición, garantizando que se sumerja 75 milímetros en el concreto recién mezclado. Segundo, cierra el vacío creado por la colocación, presionando suavemente el concreto alrededor del dispositivo. Presionando suavemente el concreto alrededor del dispositivo de medición en la superficie del concreto. Tercero, deja el dispositivo de medición durante al menos 2 minutos,
pero no más de 5 minutos. Y cuarto, lee y registra la temperatura aproximándola al 0.5 grados Celsius más cercano. Errores comunes. Seleccionar un dispositivo de medición de temperatura con precisión mayor a 0.5 grados Celsius. No certificar el dispositivo de verificación con un ente acreditado. No hacer el proceso de verificación del dispositivo de medición. Al hacer el ensayo, dejar que el dispositivo de medición tenga contacto con las paredes de la carretilla. No sumergir el dispositivo al menos 75 milímetros. Tomar lecturas del dispositivo antes de los 2 minutos o después de los 5 minutos. En Cemex trabajamos para lograr productos con los más altos estándares de calidad. Espera el... Bueno. Vuelvo y repito, si acaso ustedes necesitan realizar alguna referencia, o sea, utilizar estos videos como referencia en algún momento, o inclusive utilizarlos para repasar con sus empleados los procedimientos, pues yo creo que es una muy buena herramienta que Cemex nos regala o nos da para que lo utilicen de esa forma. De hecho, hasta aquí llega la parte que habíamos establecido para hoy. María, yo no sé si quieras abundar en algo más o entramos en el proceso a lo mejor de dudas o preguntas. Tú me dices. Sí, ya pasemos a dudas y preguntas. Ok. Bueno, pues alguna duda o alguna pregunta en relación a lo que se ha hablado o algún comentario, anécdota, para a lo mejor ponerla en la discusión y enriquecer la conversación de hoy. Vamos, anímense. Parece que todo quedó súper claro porque no tenemos ninguna pregunta. No tenemos ninguna pregunta hasta ahora. Si tienen alguna pregunta. Mira, hay algo ahí. Vamos a ver. Me está diciendo que es muy bueno repasar, hacerlos periódicamente. Bueno, pues le damos las gracias a nuestros dos panelistas de la tarde de hoy, tanto a Armando como a María, por habernos brindado esa información, al equipo de Cemex Puerto Rico y de Panamá, por brindarnos esos dos panelistas que nos han dado ese tema bien importante de lo que es de control de calidad del concreto de la obra. Recuerden que para obtener las 4 horas técnicas tienen que conectarse el próximo jueves también de 2:30 a 4:30. También pueden utilizar el mismo link, ¿verdad, María? No te escuchamos. No sé si María está... No la escucho. Recuerden también que los documentos van a estar a partir del próximo viernes 9 de abril. Va a estar tanto la presentación de la grabación del seminario, la prueba y la hoja de evaluación, que es bien importante que la completen una vez que se termine, porque esa hoja de evaluación es la que se utiliza para las 4 horas técnicas acreditadas por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Es importante que la completen. Nuevamente, gracias al equipo de Cemex de Puerto Rico y de Panamá y a todos los participantes. Sí, importante la conexión del jueves, porque ya el jueves entonces estaríamos hablando sobre el tema de la colocación y vamos a ir abundando sobre diferentes temas relacionados a ellos, a acabados, a vaciados y demás. Y de hecho vamos a estar también viendo unas imágenes interesantes de diferentes malas prácticas que cuando si usted las ve en su proyecto, pues pueda preverlos y no hacerlas igual, o sea, poder arreglar eso. Así que vamos a estar viendo eso el jueves. Les exhorto a que nos ayuden si alguna duda surge de esta intervención inicial,
pues la anoten y la podemos atender el jueves también. Desde luego, les digo que también hagan a lo mejor una serie de preguntas relacionadas al concreto que hayan visto, que quieran a lo mejor exponerlas en la intervención del jueves para entonces verlas y discutirlas. ¿Está bien? Aquí creo que hay algo más. Voy. Hola. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Sí, perfecto. Pues ya estamos con eso, ¿verdad? Entonces, Armando. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Si existe alguna duda, alguna pregunta, pues yo creo que ya con eso cumplimos la agenda de hoy. Perfecto, pues 1.000.000 de gracias, María, Armando, Karina, sé que estás por ahí, gracias por todo. Y entonces nos volvemos a ver el jueves a las 2:30. Perfecto. 1.000.000 de gracias. Excelente, gracias. Gracias. Que estén bien. Buenas tardes, bye bye. Vale, chao.